Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días, tardes. Gloria a Dios por tu vida. Gracias a Dios por este tiempo que podemos compartir a través de estos medios electrónicos. Gloria a Dios porque creo que nos hemos ido acostumbrando ya, ¿no es cierto? Es maravilloso poder compartir la bendita palabra y poder hacerlo de una manera tan sencilla, ¿no? Creo que hoy más que nunca hemos aprendido a utilizar algunos recursos que en otro momento tal vez no les dábamos tanta importancia o qué sé yo. Pero bueno, qué bueno que ya estás aquí. Vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar sobre un tema que pues tiene que ver con el tema que vimos ayer, ¿recuerdas? Hablábamos de hacer la voluntad del Padre y hoy quiero específicamente hablar cuál es esa voluntad. Algunas personas me dijeron, ok, me quedó muy claro el tema, pero ¿cuál es la voluntad del Padre? Y creo que es una pregunta bastante seria. De hecho, el Señor Jesucristo nos enseña cuál es esa voluntad del Padre y nosotros, pues desde luego, tenemos que conocerla para poder vivir acorde a lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado, ¿no es cierto? Así que bueno, vamos a comenzar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos dé sabiduría, que permita que cada uno de nosotros seamos, dice la bendita palabra, perfeccionados para toda buena obra. Amén. Así que vamos a orar. Padre precioso y buen Dios, todopoderoso y eterno, te damos gracias por este día, papá. Gracias porque sabemos que tú cuidas de nosotros como un padre a un hijo. Gracias, Señor, porque nos da sabiduría. Gracias, Dios, por nuestra familia, la cual amamos. Te pedimos, protege, bendice, prospera. También te rogamos, precioso y buen Dios, por aquellas personas que se han encomendado a nuestra oración. Bendice a nuestros amigos, bendice a nuestra familia espiritual. Señor Dios, permite que podamos vivir cada día glorificándote y exaltándote. Te rogamos, precioso y buen Dios, en el nombre de Jesús, aleluya, amén. Pues bueno, veo que ya hay varios conectados. Kleiber Nájera, Mercedes Pardo Muñoz, Pilar Estrada, Merari Villegas, aleluya, Leti Arce, Marisol Salgado, gloria a Dios por sus vidas. Esperanza Santana, María Eugenia Fernández Tía, buenos días a todos y a todas. Eso del género de pronto me choca, quiero decirte, eso de todas y todos. Se entiende que cuando decimos todos, pues estamos refiriéndonos a todas las personas que ya están conectadas, pero bueno, que nadie se vaya a ofender o algo así, ¿no? Entonces, vamos a hablar cuál es esa voluntad del Padre. ¿Lo has pensado? Ayer hablábamos, ¿verdad?, de algunos puntos muy importantes, pero específicamente, ¿sabe? La Biblia dice que el que dice que ama a Dios y no lo conoce, pues tal es un mentiroso. Recuerdan que lo comentamos, esa fue creo que la base de nuestro estudio del día de ayer. Nadie puede decir que ama a alguien que no conoce. Entonces, ¿qué te parece si vamos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo en el capítulo número 7? Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Mateo en el capítulo 7. Es un poquito, sí, la continuación del estudio de ayer. Recuerdan que también comentaba que hablar sobre la voluntad de Dios no era un tema tan sencillo. Y repito, algunos me hicieron algunas preguntas y por eso es que quiero pues dar un poquito de continuidad. Dice en Mateo 7 desde el verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, por eso es que el tema no podemos llevarlo tan rápido ni tan a la ligera. Cualquiera puede decir creo en Dios. Muchas personas lo dicen. Ayer estaba escuchando a alguien y me decía, es que pues tenemos el mismo Dios y yo, pues obviamente esa persona estaba tratando de decirme lo que estaba pasando en ese momento y pues no era momento para decirle, no, no es cierto, no todos tenemos al mismo Dios, porque tal vez tu Dios es un Dios tradicional, tal vez tu Dios es una figura, tal vez tu Dios es incluso una deidad pagana, qué sé yo, no necesariamente podemos decir que todos tenemos al mismo Dios, porque aquí lo dice el Señor Jesucristo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad, y creo que les pedí que lo subrayaran, el que hace la voluntad de mi Padre. Si tú no conoces la voluntad del Padre, pues entonces, ¿cómo vas a poder decir que amas a Dios? ¿Recuerdan que eso comentábamos ayer? Aleluya. Ramiro Nájera también ya está conectado y Lupita Arroyo. Qué bueno que ya llegaron. Bueno, y dice en el versículo 22, Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? La palabra profeta, que miren, he estado en una batalla personal de alguna manera. Hay una página de estas de Facebook que se llama Congregación Hepzibah. De hecho, creo que este estudio, particularmente este estudio de las 12, estoy pensando pasarlo allá. Todavía no estoy muy seguro. Yo les avisaría, no se preocupen. Pero tenemos una página que se llama Congregación Hepzibah y ahí pues no sé si estoy en lo correcto. De pronto hay términos todavía que no alcanzo a separar entre una cosa y otra. El estado de Facebook se llama Congregación Hepzibah y ahí tenemos una página que tiene que ver con profecía. Quiero dar un curso de profecía, pero desde esa plataforma, no de esta, porque la profecía es un tema pues muy delicado y creo que debemos de comprenderla de una manera muy seria. La palabra profeta significa el que habla en vez o en lugar de otro. Y dice aquí en el versículo 22, muchos dirán profetizamos en tu nombre. Esto significa que no porque están predicando la palabra, significa que están predicando de Dios. ¿Cómo? Mira, es muy sencillo. Cualquiera puede agarrar la Biblia y leerla y puede sacar textos y decir esto dice o fundamentar ideas, a lo mejor, no sé, proyectos, a lo mejor intereses, qué sé yo, pero no necesariamente tienen un encuentro personal con Dios, no necesariamente conocen en toda su plenitud la voluntad de Dios. Aquel que habla de Dios pero no habla de la voluntad de Dios, entonces está manipulando la escritura. No sé si me explico. Y esto es lo que está diciendo el Señor aquí en su palabra. Y algunos dirán incluso, en tu nombre echamos fuera demonios. Eso es facilísimo. Hasta los brujos echan fuera demonios, ¿sabía usted? Claro, cualquiera puede hacerlo porque no es un don exclusivo para los que creemos en Cristo, ¿no? Cualquiera puede echar demonios y la cosa es que si lo están haciendo de una manera correcta o no. Recuerda que ya grabé un estudio de esto. Bueno, y dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Esa es nuestra naturaleza. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Si usted no lo cree o si usted no lo sabe, usted puede hacer milagros. Amén. Y luego dice aquí, y entonces les declararé, nunca los conocí. Subraye la palabra conocí. Aquí entonces nos dice que tiene que cualquiera sepa. A lo mejor hasta saben mucho, pero no conocen realmente, no tienen una relación con el eterno y buen Dios. Dice, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Y por qué dice esto? Porque el Señor Jesús mismo dijo, el que me conoce hace la voluntad de mi Padre. El que me ama ya no peca. Y así, ¿no? Hay varios textos bíblicos en donde nos hacen comprender que la voluntad del Padre es apartarnos de una manera vana de vivir. Usted y yo estuvimos metidísimos en una situación a lo mejor de pecado, de inmundicia, y a medida que venimos conociendo la palabra dices, oye, pues ya me cayó el 20, ¿qué necesidad tengo seguir viviendo o haciendo tal o cual cosa? Y se espera que todos tengamos un cambio de vida. ¿Por qué? Pues sencillamente porque ya no cuaja, ¿no? Dice el Señor Jesucristo, ¿qué relación tienen las tinieblas con la luz? ¿O la luz con las tinieblas? Ninguna, ¿no? La verdad es que creo firmemente que la bendita palabra nos va transformando. Vaya por favor a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Este es solamente como el fundamento de lo que voy a decir en cuanto a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es el tema. Dice en el versículo 2, y es un poquito lo que acabo de decir, no te conformes a este siglo. Aquí nos está diciendo el apóstol Pablo a los romanos, bueno, está hablando
que nosotros debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Si nosotros no llegamos a este punto, podemos conocer 1000 textos, memorizarlos, podemos tener muchísimo conocimiento de la Biblia, pero si no ha provocado esto, entonces no conocemos a Dios. ¿De acuerdo? Dice aquí, número 1, no te conformes. Número 2, transfórmate medio la renovación de tu entendimiento. Y número 3, comprueba cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, hoy vamos a hablar de esto. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Es, creo, muy importante conocerlo, ¿no es cierto? Porque si nosotros pues tenemos mucho conocimiento, pero no alcanzamos a comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, pues estaríamos dando vueltas en el mismo lugar. ¿De acuerdo? Así que, ¿qué te parece si comenzamos? Si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, de verdad, estoy muy abierto para que me manden un mensaje, un inbox, si lo quieren hacer de manera privada, que es como algunos lo hacen, o incluso me pueden mandar un WhatsApp, ¿de acuerdo? Mi número de WhatsApp es 777-136-8201. Algunas ocasiones he estado un poquito de contestar porque recibo sobre muchos temas mensajes, pero procuro siempre contestar, ¿de acuerdo? Saludos a Isabel Ortiz y a Amaranta Vianey. Qué bueno que ya están con nosotros. Y vamos pues a ver qué dice la Biblia, porque esto es lo más importante. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de nuestro Padre? Vete a Segunda de Pedro. Segundo libro del apóstol Pedro en el capítulo número 3, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Segunda de Pedro, capítulo 3. ¿Ya está usted ahí? ¿Y qué te parece si leemos el versículo 8? Mas, oh amados, no ignoréis esto. Acuérdate que la Biblia me gusta mucho, una vez leí esto, que es como nuestro manual del viajero. Me gustó mucho. ¿Por qué? Pues porque sabemos que en este momento, en este mundo, en lo que estamos viviendo, estamos de paso. Realmente lo que viene, es decir, la eternidad, es lo que realmente debería de importarnos. ¿De acuerdo? Y dice aquí que la Biblia nos va a indicar cómo vivir. Comentaba el día de ayer, ¿no? Si tú conoces cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, pues vas a ser bendecido y prosperado y te va a ir bien. Así lo dice en varios textos bíblicos. No me voy a detener en cada uno de ellos, pero te invito a que leas la Biblia. Y dice aquí, pues, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Número uno, el Señor no hay tiempo, no es, el nombre del eterno y buen Dios tiene que ver con yo soy, el que soy, ¿no? Está hablando en presente, y en el libro de Apocalipsis dice el que fue y el que será. Yo soy el que soy, el que fue y el que será. Es decir, el eterno y buen Dios es presente, es pasado y es futuro. Yo soy el que soy. Y el nombre más correcto, que recuerdan que decía que en algún momento voy a enseñar sobre el nombre correcto del eterno y buen Dios, tendría que ser la conjugación o ¿cómo decirlo? La unión de esas tres palabras que en hebreo se pronunciaría así, Jehová. Ese es el nombre del eterno y buen Dios. Claro, nosotros estamos en México y de pronto hacemos deformaciones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Joan, ¿qué es? Juan, ¿no es cierto? Pero resulta que obviamente si nosotros estamos hablando de un pueblo al cual le fue encomendada la palabra, la revelación, etcétera, y estoy hablando de los hebreos, la Biblia tendríamos que leerla en hebreo. Particularmente no sé hebreo, sé muy poquitito, casi que absolutamente poquitito. y la verdad es que, gloria a Dios, porque ya tenemos muchos estudios, muchos tratados, muchas investigaciones, muchos eruditos que han venido a escudriñar,
¿cómo se dice?, a traducir la Sagrada Escritura, y hoy, gracias a Dios, podemos tener mucha revelación al respecto. No estoy hablando de ese tema, pero dice aquí el apóstol Pedro que para Dios no hay, o el eterno no hay tiempo, por eso es eterno, el que es, el que fue y el que será. Dice aquí, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Fíjense, esa característica me encanta del eterno y buen Dios. ¿Sabes por qué? Porque la verdad es que, no sé tú, pero a veces somos medios lentos para comprender o para entender las cosas, y Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, aquí el apóstol Pedro empieza a vislumbrar, cuál es la perfecta, agradable voluntad de nuestro Dios. Y es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Son dos palabras muy importantes. Ninguno perezca, subráyelo, es decir, Dios no quiere que ninguno vaya a parar al lago de fuego, que ninguno quede lejos de su presencia, que ninguno se salve. Dios no quiere eso. Dios quiere que todos podamos ser salvos. Que ninguno perezca significa que nadie vaya a terminar eternamente separado del eterno y buen Dios. Recuerda que muerte significa separación. Si el Señor no quisiera que todos se salvaran, pues en vano vino Jesús, pero Jesús vino y murió por todos y cada uno de nosotros. La diferencia es que para aceptar la salvación es eso, aceptarla. Pero ¿cómo acepto algo que no conozco? Entonces, por ejemplo, yo puedo decirle a cualquier persona que va pasando, ¿quiere aceptar a Jesús porque usted va a poder entrar al reino de los cielos? Y a lo mejor esa persona me va a decir que sí, yo lo conduzco en una oración y significa que por eso ya es salvo. No, la verdad es que no. La Biblia dice que tenemos que conocer a ese buen Dios, lo acabamos de leer, ¿no es cierto? Si nosotros no conocemos, si no tenemos una relación con el Señor a través de su palabra, estamos engañándonos. Nadie puede amar a alguien que no conoce. ¿Estoy hablando claro? Y luego dice aquí que ninguno perezca, es la primera cosa. Segunda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es cambio. Es, por ejemplo, me voy a tomar todo esto. No, ya me arrepentí, mejor no me lo voy a tomar. ¿Qué hice? Tomé una decisión diferente. Así de sencillo, porque a veces pensamos que vivir en arrepentimiento es darnos golpes de pecho, y la verdad es que no es así. No tiene nada que ver con un darte golpes de pecho, y a lo mejor estás aquí llorando, ahí tirado en el suelo, clamando, y sales y eres exactamente la misma persona que antes que se hiciera todo ese show. Perdóname que lo diga así, pero para muchas personas es puro show. Llorar, gritar, humillarse y shalala, y salen y son iguales o peor. ¿No es cierto? ¿Conoces a alguien así? Espero que no. Yo sí conozco mucha gente así. Entonces, proceder al arrepentimiento está hablando de que verdaderamente queremos dejar las cosas malas atrás y venir y tomar el consejo, la dirección, la voluntad de nuestro Padre. Y Él quiere que nos vaya bien. Dice aquí, el Señor no retarda sus promesas, por eso quise leer el contexto. ¿Sabes por qué dice eso? Porque algunos dicen, pero pues Dios no existe porque pues a mí estoy enfermo, estoy mal, o me pasa esto, me pasa aquello, y siempre ha sido igual. Sí, claro, pero la condición no proviene, digamos así, no proviene de Dios, sino de ti. ¿Cuál es la condición de vida en la que vives? Nadie se engañe. Lo mismo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará, ¿no es cierto? Luego entonces, arrepentirnos es saber que si siembro mal, pues cosecharé mal. Así de fácil. Dios no quiere que ninguno de nosotros muramos, pero algunos van que corren a buscarse males, ¿no es cierto? Hay personas que de verdad, perdón por lo que voy a decir, pero les encanta vivir mal, les encanta meterse en problemas, meterse en broncas con los demás. ¿Conoces a alguien así? ¿Verdad que sí? Qué tremendo, ¿no?
Vete por favor a Primera de Tesalonicenses. Primer libro del apóstol Pablo a los de Tesalónica. Primer libro del apóstol Pablo a los tesalonicenses, pues, en el capítulo 4. Amén. Y vamos a leer desde el verso 1 para leer el contexto. Y dice, por lo demás, hermanos, les ruego y exhorto en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros cómo es conveniente conduciros y agradar al eterno y buen Dios, así abundéis más y más. Es decir, no es hoy me porto bien porque a lo mejor me conviene y mañana pues ya veremos. La verdad es que sería muy triste, sería muy lamentable que solamente nos engañemos. ¿Por qué digo esto? Porque a Dios no lo podemos engañar, Dios no puede ser engañado por nadie. Él sabe si detrás de tu oración, de tu sacrificio, de tus lágrimas de cocodrilo, hay una intención real o eso, nada más son lágrimas de cocodrilo, ficticias, convenencieras, corruptas. ¿De acuerdo? Mira, dice aquí el apóstol Pablo, versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. Otra vez, y como miles de veces, vamos a leer sobre todo en el Nuevo Testamento. Necesitamos ser discipulados. Necesitamos tener un mentor, necesitamos congregarnos, necesitamos que alguien nos enseñe, ¿de acuerdo? Y el apóstol Pablo les dice, nosotros les dimos por el Señor Jesucristo ¿qué? Lo que ellos mismos recibieron, la enseñanza, la instrucción, cuál es la voluntad. Hay personas que dicen, yo quiero vivir bajo la voluntad de Dios, pero no quiero ir a la iglesia, no me quiero discipular, no me interesa leer tanto, tú así rápido dime qué y yo lo hago. La verdad es que no es cierto. No se puede, o sea, sencillamente no se puede. ¿Por qué? Porque para conocer la voluntad de Dios tengo que conocerlo a Él. Tengo que conocer su carácter, tengo que conocer, bueno, su propósito, tengo que conocer quién soy yo para Él. En fin, hay tanto que conocer, ¿no? Tantísimo que conocer como para poder decir, ok, ni siquiera necesito que me diga si esto lo hago o no lo hago. Sé que lo tengo que hacer o que no lo tengo que hacer. ¿No es cierto? Aleluya. Dice aquí en el versículo número 3, pues la voluntad de Dios, fíjense, aquí también nos habla de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es tu santificación. ¿Cómo? ¿Sí? Si tú y yo vivimos en un estado de santidad, esa es la voluntad de Dios. ¿A qué se refiere? Génesis capítulo 1, versículo 26. Y el Eterno dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza de nosotros. Está hablando en plural, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es la perfecta, agradable voluntad del eterno y buen Dios? Lo dice desde Génesis capítulo 1, versículo 26, que tú seas todo el tiempo como Dios, en esa misma condición. Hay personas que nada más digo esto y les hace mucho ruido. Ay, ¿cómo yo voy a ser Dios? Pues es que esa es la voluntad de Dios. No dijo hagamos, ya demuestra voluntad, ¿no es cierto? Así de sencillo. Hagamos es un verbo. Y entonces dijo, hagamos, y lo hicieron. Génesis capítulo 2, dice la escritura, el Eterno tomó polvo de la tierra, formó ahí un monigote, sopló sobre él y lo hizo un ser viviente. Después de ese hombre, tomó una parte de él mismo, no menos, no más, de su misma naturaleza, de su misma carne, de sus mismos huesos, una porción de él para crear a la mujer. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es la perfecta voluntad del eterno y buen Dios? Santificación. ¿Qué significa santificación? Que seas apartado del rollo, de la locura, de la inmundicia del mundo y que seas como Él. ¿Cómo? ¿Dios quiere que yo sea como Él? Sí, la Biblia lo dice. Si tú ya leíste los evangelios, esa es la oración de Jesús. Que ellos sean como nosotros, papá. Que ellos sean como nosotros. ¿Te das cuenta? Esa es la oración de Jesús. Entonces, conocer la voluntad del Eterno es que seas como Él. Número 1. Y luego dice aquí, ¿cómo puedo hacerlo? Bueno, versículo 3 dice,
que me aparte de fornicación, dice, y que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad, en honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Te das cuenta? Aquí es un tema que, wow, me pasaría, creo, bastante rato tratando de explicarlo, pero de manera llana y simple, trata al otro como a ti mismo, porque el otro también es producto de ti. Y específicamente hablando del matrimonio, hablando del hombre y de la mujer. La mujer no es menos, ya lo dije, es tomada del hombre y es de la misma sustancia, de la misma carne, de los mismos huesos que el hombre. Cuando el hombre estúpidamente se cree más que una mujer, entonces es eso, un torpe, un tardo de entendimiento, eso significa la palabra, nadie se espante, ¿no? ¿Sabes? Es muy, muy importante conocer que la voluntad del eterno y buen Dios es que tú mires a los otros como lo mires a Él. Mires a tu esposo como lo miras a Él. Mires a tu esposa como lo miras a Él, porque nosotros somos como Él. ¿Es claro lo que digo? Por eso el eterno y buen Dios dice, en esto se resume todo, toda la Biblia, toda la ley, todos los profetas, todo absolutamente se resume en una sola cosa. Ama a Dios como a ti mismo. ¿Qué está diciendo esa simple oración? Ama a Dios como a ti. O sea, eso me coloca en el mismo nivel. No que yo sea igual o exactamente en la esencia omnipotente, omnipresente, omnisapiente. Estoy limitado a este cuerpo y no debía de ser así, pero fue consecuencia del pecado de Adán y Eva. A partir de que Adán y Eva tomaron del fruto prohibido, pues empezaron a morir. Tú y yo, de ayer a hoy, morimos, ¿no es cierto? De pronto, ¿cuántos dicen, oye, apenas limpié mi cuarto y ya está lleno de polvo, pero está cerrado, no hay manera de que entre polvo? Pues no es polvo, es piel muerta. ¿Sí? ¿No? Sí lo sabíamos, ¿no es cierto? Estamos muriendo de ayer a hoy. De hace un año a este año, mira, ya tenemos arruguitas, ya tenemos un montón de canas, en fin. ¿Qué estoy diciendo? ¿En qué momento tomaremos esa esencia cuando seamos glorificados, dice la bendita palabra, cuando seamos transformados una vez que seamos arrebatados a la presencia del eterno y buen Dios? ¿Cuál es la voluntad del eterno Dios? Creo que me estoy yendo rápido y es que, ¿qué crees? Tengo mucho, mucho que decir, pero si alguien piensa que me estoy yendo muy rápido, por favor dígame, hey, hey, con calma, respira, ¿no? Ok, dice aquí, ah, y ¿cómo? Y dice versículo 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, que ninguno agravie ni engañe a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya les hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Cuál es la voluntad del eterno y buen Dios? Santificación. ¿Y qué significa santo? La palabra santo significa apartado. Santificación es un acto, es una decisión, es tomar la voluntad de tener un arrepentimiento, que es lo mismo de cambiar mi forma de vivir, de pensar y de actuar. Esto me está llevando a la muerte y a la destrucción muchísimo más rápido. Esto me lleva a tener una vida en paz, agradable, benigna, abundante. Pues, ¿qué decides? Pues estás en medio. Tú tomas la decisión de vivir la vida loca o la vida que Dios te propone. Eso es arrepentimiento. Tomar una decisión de un lado a otro. La misma escritura lo dice, quiero que sepas, por si no lo sabías, que la Biblia dice, si eres malo, sé más malo. Échale. Pero si eres santo, santifícate aún más. ¿Qué nos dice la bendita palabra? Que es tu decisión. La voluntad del Eterno es que tú, dice aquí, pases de inmundicia a santificación. Es decir, que pases de estar lejos de Él a tener una relación buena, perfecta y agradable con Él. Pues es tu Padre. Amén. Así que vamos a leer otro versículo en Primera de Colosenses capítulo 1, por favor. Primera de... Órale, ¿cómo primera? No hay más que una carta a los colosenses. Perdóname, hasta yo dije, ¿qué estoy diciendo? Libro del apóstol Pablo a los de Colosia. Dice Colosenses capítulo 1. ¿Ya ves cómo estoy hablando muy rápido y ya no sé ni qué estoy diciendo? Aleluya.
Verónica Gutiérrez, qué gusto que estés conectada, prima. Te mando un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga. Estamos hablando sobre conocer la voluntad de Dios, ¿de acuerdo? Aleluya. Dice Colosenses capítulo 1. ¿Ya está? Vamos a leer el verso número 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Qué bonito texto. La verdad es que bueno, toda la Biblia es hermosísima. La verdad es maravilloso todo lo que podemos aprender en ella. Pero ve cómo el apóstol Pablo nos dice de una manera bien sencilla. Para que tú y yo vivamos haciendo la voluntad de Dios, pues obviamente tenemos que conocer la voluntad de Dios. Y dice el apóstol Pablo, nosotros ¿qué estaba diciendo? Nosotros no cesamos de orar por vosotros. Y te voy a decir algo, también ora por ti. Y dile, yo es mi oración a mi Padre Celestial. Yo soy medio sope, medio lento, medio burro. Cuando tú me estés enseñando tu palabra, quiero que me enseñes como si fuera un pequeño, como un chiquillo, que seas tan sencillo en explicarme que yo pueda comprenderlo. Y de la misma manera, pues trato obviamente de enseñar la palabra, así como Dios ha sido tan bondadoso y tan misericordioso, tan paciente, pues también pretendo serlo yo cuando estoy enseñando la escritura. Y entonces, no dejes de orar al eterno y buen Dios y pedirle que, Señor, dame conocimiento. Señor, quiero saber cuál es tu perfecta voluntad. Porque si yo no conozco, dice aquí, con la voluntad del eterno y buen Dios, con sabiduría e inteligencia espiritual, luego entonces pues me voy a llenar de conceptos, de rollos, de letra muerta, dice el apóstol Pablo también, pero no voy a saber ni qué onda de lo que Dios quiere ni nada. ¿Me estoy explicando claro? Trato, ¿verdad que sí? Y es que nadie se queja, nadie me dice, no te estoy entendiendo nada, chavo, bájale. Entonces, eh, dice, ora al eterno y buen Dios y pídele que te dé conocimiento cuál es su voluntad, que te dé sabiduría e inteligencia espiritual. Un día, si Dios lo permite, voy a hablar sobre la inteligencia emocional. Hace años estudié lo que se llama inteligencia emocional. Me gustó el tema, estaba incluso como de moda. Hay buenos libros sobre inteligencia emocional. Y cuando leo la escritura y habla de inteligencia espiritual, yo dije, ay, 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 yo quiero tener inteligencia espiritual. ¿Sabes por qué? Porque tener inteligencia espiritual es mejor que tener inteligencia emocional. ¿Y sabes por qué? Porque las emociones son disparadas, son explosivas, son momentáneas, son condicionales, ¿de acuerdo? Pero la inteligencia espiritual es algo que se cultiva. Ya un día de estos hablaré de ello. Amén. Ve por favor Efesios capítulo 5. El apóstol Pablo a los de Éfeso capítulo 5. Si usted no es tan ducho o tan pronto, tan rápido en leer los textos, en buscar los libros y encontrar los textos, anótelo, tenga una libretita por allí y anótelo y después con calma búsquelo, para que no te entretengas mucho en donde hay y eso dónde está, ¿de acuerdo? Yo sé que poco a poco vas a ir agarrando la habilidad de encontrar la escritura, ¿de acuerdo? Bien, Efesios capítulo número 5 y vamos a leer versículo 15. Miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios. Será importante pedirle al Señor que nos dé sabiduría e inteligencia espiritual, ¿verdad que sí? Dice, mira con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Quién está de acuerdo? ¿Verdad que sí? Los días están que dan miedo. La gente cada día, digo yo, están
locos, locos, locos. De verdad vivimos en una situación horrible. Bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer en este momento que los días son malos? Y no solo por la pandemia, sino que los niveles de violencia están, bueno, altísimos. Dice aquí, aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Eres entendido? Y viene diciendo más adelante, ¿te das cuenta que hablar de la voluntad del Señor no es como A, B, C o es este y esta? Tenemos que conocerle y conocerle mucho. Aquí nos da una recomienda más para cuál es la voluntad de Dios. Te voy a hacer una pregunta. Tú tienes un hijo o una hija, ¿de acuerdo? ¿Te gustaría decir, me siento orgulloso, mi hijo es un alcohólico? Es de esos teporochitos que termina ahí en la esquina, de los del escuadrón de la muerte. ¿Sí? ¿Sí te gustaría decir eso? ¿Verdad que no? Yo creo que tú dices, de pronto a lo mejor algunos toman y dicen, bueno, pues no está tomando tanto. Ay, 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 no vaya a ser que eso tanto efectivamente gane su cuerpo resistencia, que eso es lo que pasa con la gente alcohólica. Tomaba una, pues ya vio que lo soporta, lleva dos, llevan tres, llevan cuatro, su cuerpo empieza a tener cierta resistencia o se acostumbran a ese estado que ya ni cuenta se dan si están tomados o no y pueden llegar a un nivel ya de alcoholismo grave. ¿Verdad que no nos gustaría? ¿Cuál es la voluntad del eterno y buen Dios y qué tiene que ver con esto? Versículo 18. No te embriagues con vino, en el cual hay disolución, porque todo pasa, ¿no es cierto? Ya tomados, ni tienen control de su boca o de sus acciones. Vamos, no solo se ponen en riesgo ellos, sino alrededor las personas que están junto a ellos. Dice, en los cuales hay bronca, no hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu del Señor, del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es la voluntad del eterno y buen Dios entonces? Que tú tengas una llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo puedes tener una llenura del Espíritu Santo si no conoces al Espíritu Santo? Y ahí entonces nos invita a conocer quién es el Espíritu Santo de Dios. ¿Verdad que sí? Filipenses. Vamos a el libro del apóstol Pablo a los de Filipos. Filipenses, aleluya, ¿listo? Capítulo número 2. Filipenses capítulo 2. Aleluya. Versículo número 12. Vamos a leer un versículo antes de donde quiero llegar. Filipenses 2, 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. La recomienda que está haciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos es, hey, pues de nada sirve que hagas las cosas nada más cuando te están viendo, sino que realmente te ocupes en tu salvación. Fíjate qué tremendo, ¿eh? Algunos dicen, pues yo ya soy salvo y ya. No, 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 no y no. La salvación se pierde. Sé que hay mucha gente dirá, no, no es cierto. ¿Qué te parece si el próximo estudio hablo de eso el lunes? Si el eterno y buen Dios lo permite. Amén. La salvación se pierde. Vamos a hablar de eso. Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Por qué tengo que conocer la voluntad de Dios? Porque Dios es el que produce en mí el querer como el hacer. El querer como el hacer. Tengo que conocer la voluntad de Dios porque Él va a hacer que yo quiera verdaderamente tener un cambio de vida. Mi carne se va a oponer. Mi carne va a querer seguir en la vida loca y no importa que a lo mejor, hablando por ejemplo del alcohol, no importa que a lo mejor ya tenga una cirrosis, ¿no? Que ya es muy avanzada y después quiera decirle, ay Señor, por favor, hazme un milagro, renueva mi hígado. No, mi hijo, pues ya lo echaste en alcohol, ¿no? Y ahora que ya la regaste, quieres
que alguien pague tus platos rotos, pues ¿de qué se trata? La verdad es que la palabra también es previsora. ¿Qué significa? Pues que si tú y yo queremos vivir mucho y bien, con un cuerpo sano, pues ¿qué cara vas a hacer fumando? Pregúntate cómo están tus pulmones, cómo está tu enfisema, ¿no? ¿Eres una persona con una respiración buena o ya tienes una respiración mala? El tener enfisema pulmonar es terrible. Sabes que lamentablemente en la actualidad, pues el cáncer es terrible, o sea, avanza en muchas maneras. Hay quienes tienen cáncer de lengua, cáncer de boca o en alguna área, cáncer de garganta, cáncer en los pulmones. El cigarro produce cáncer, yo no sé si tú sabías. Y no te quieres morir de cáncer, pues échate otro cigarrito, ¿no? ¿O cómo? ¿De qué estamos hablando? No me quiero de morir de cirrosis. Una vez oré por una persona, un varón, tenía cirrosis y no, bueno, parecía que tenía una barriga de 9 meses, así enorme, súper inflamado, con dolores impresionantes, impresionantes. Y cuando pregunté qué era lo que le pasaba, pues era una cirrosis ya en etapa terminal. Es horrible, horrible. ¿Quieres morir de cirrosis? No, no quiero morir de cirrosis, ya nomás me tomo esta y se acabó. ¿Y se acabó qué? Pues la botella, ¿no? ¿O de qué hablas? No seas payaso. ¿De acuerdo? ¿Saben? La escritura dice que el Espíritu Santo de Dios, hablando de la relación con Él, el mismo Dios en nosotros va a producir el querer como el hacer, su buena voluntad. Pero si no conozco su voluntad, pues ¿cómo puedo tener un cambio de vida? ¿Verdad que no? Por eso es necesario discipularse, congregarse, leer, estudiar, profundizar en la bendita palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 2. Me quedan 3 minutos. Primera de Juan. ¿Listo? Capítulo 2 también. Aleluya. ¿Sí están allí? Ok, gloria a Dios, ya había ahí dos caritas. De pronto ya no veía señales de vida. Ok, ¿listo? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. No, pues es que no hay que ser tan religiosos. No se trata de ser religiosos. No te equivoques y no te claves en rollos de palabrerías bobas. O sea, la verdad. No se trata de ser religioso, se trata de vivir bien. Cuando era adolescente, no sabes cuántos cigarros me fumé. Fumaba como tonto, de verdad. Podía sentarme y en una sentada me echaba una cajetilla de esos cigarros grandotes, largos. No voy a decir la marca porque además, imagínate todo el daño que me hizo y todavía hacerle propaganda, ¿no? Y ¿sabes qué pasa? Que hoy empiezo, por ejemplo, ya ahorita, empiezo a sentir cerrada mi garganta. No puedo hablar mucho, por eso es de que siempre tengo algo calentito para que pues no se reseque. Tengo consecuencias de haber transgredido este cuerpo en haber fumado tanto. ¿Me dejó algo bueno? No, la verdad es que no me dejó nada bueno. No se trata de ser religioso, se trata de tener una calidad de vida buena, ¿no es cierto? O ya te imaginaste tirado ahí entubado, ahí causando lástimas. Perdón lo que digo, pero hay personas que ojalá y se murieran y ya, pero pueden pasar días, semanas, meses postrados en una cama por consecuencia de la negligencia. ¿Sí o no? Bueno, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿qué dice? No proviene de Dios, no proviene de Dios, proviene del mundo. Pues a Dios, ¿qué le importa si me tomo ahí mi tonallá pues no sé, mi clapé, güey, no, pues la verdad es que a Dios no le importa si tú quedas ahí vomitado o tirado en tu propio vómito. La verdad es que no, Dios no le importa eso. Al que le debería de importar es a ti, a tu hígado y a todo tu sistema digestivo. Quién sabe cómo esté. ¿De acuerdo? Versículo 17. Y el mundo pasa. Ese es el punto. El mundo pasa. Tu cuerpo, este cascaroncito, un día va a morir, claro. ¿Cómo? ¿Cuál es la calidad de vida el que tienes ahora? ¿Cómo?
Dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, como dice, permanece para siempre. ¿Y por qué dice permanece para siempre si estamos hablando que de todos modos un día moriremos? Porque la bronca de estar con Dios o sin Dios es la eternidad. Dicho de otra manera, donde está tu mente está tu corazón, así dice la Escritura. Si tú has querido, decidido confiar, permanecer, buscar, aprender la perfecta, agradable voluntad de nuestro Dios, entonces tú tendrás participación con Él por toda la eternidad, así dice la Biblia. Pero si tú te rehusaste, dijiste, me vale gordo, voy a vivir la vida loca, voy a hacer lo que se me dé la gana, shalala, shalala, bueno, pues entonces disfrútalo, porque un día, cuando se abra el libro de la vida y tu nombre no esté escrito en él, entonces dice la Escritura, serás arrojado al lago de fuego por toda la eternidad. Así que la decisión de conocer y vivir en la perfecta voluntad del Señor va a determinar dónde pasaré toda la eternidad. ¿Estoy hablando claro? Aleluya. Bien, voy a leer, si me lo permites, un último texto bíblico porque, ¿qué crees? Ya se nos acabó el tiempo. Qué impresionante, ¿no? Así pasa, así pasa. Vamos a leer un último texto bíblico. Lucas, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Lucas, en el capítulo 12. No sé, se me va bien rápido el tiempo. Siempre quiero decir muchas cosas y luego ando ahí a la carrera. ¿Ya está ahí? Lucas capítulo 12. ¿Te va a ir bien o te va a ir mal? Tú lo decides. Es que ¿por qué me pasan estas cosas malas? Porque tú lo decidiste. Es porque se enfermó, porque se murió. Dios, ¿por qué permitió eso? No, a ver, espérame. ¿Qué tiene que ver Dios con que él o ella haya llevado esa forma de vida? O sea, perdóname, ¿qué tiene que ver Dios? ¿Dios le vino a empinar la botellita para que se la tomara? No. La palabra dice no te embriagues. Tú te embriagaste, ¿quién tomó la decisión? Pero yo no sabía. Exacto. Hay que conocer la voluntad de Dios. Porque luego le echamos la bronca a Dios, ¿no es cierto? Tienes que conocer la voluntad de Dios si verdaderamente quieres vivir en los privilegios, en los dones, en las promesas de Dios. Pero si ni las conoces, pues mijo, ¿cómo le hacemos? ¿De acuerdo? Lucas capítulo 12, versículo número 45. Vamos a leer desde el 45. Termino con esto. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comienza a golpear a los criados, a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. O tú ya sabes cuándo viene el Señor. Digo, si ya sabes, pues échale, aprovecha y éntrale, mijo, éntrale, ¿no? Pero si no sabes, yo más bien te invitaría a que hicieras un alto y decir, ay, 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 ni he querido ni he aceptado que soy un comedor convulsivo, que soy un alcohólico, que soy un drogadicto, que soy una persona con algún tipo de adicción y me hago guaje. Bueno, pues las consecuencias las vas a pagar. O tienes cáncer, o tienes cirrosis, o enfisema, o qué sé yo. No lo sé. Y tampoco te estoy deseando nada malo, desde luego. Pero, otra vez, la escritura dice, nadie se engañe. Lo mismo que el hombre siembre, eso cosechará. Dice en el versículo número 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Dios es un Dios justo. Y justicia significa cada uno lo que se merece. Amén. Así que, amado hermano, hermana, quiero invitarte, quiero animarte, quiero
animarte. No, no es cierto. Te exhorto en el nombre del Señor Jesucristo, lee la Biblia, discipúlate, acércate a Dios, decide qué carambas vas a hacer con tu vida, finalmente es tuya y el que va a decidir qué y cómo va a pasar todos los días, ya sean estos o los finales días, eres tú mismo. Nadie más, ni el que está a un lado, ni el que ya vino, ni el que ya se fue. Nadie más, solo tú eres el que va a decidir qué onda contigo mismo. ¿De acuerdo? Así que muchísimas gracias a todos por haberse dado tiempo de escuchar este estudio bíblico. Les mando un abrazo bien fuerte y concluyo con esto. ¿Sabes en qué se resume toda la voluntad del Señor? En que tú seas bendecido y prosperado en todo lo que tú hagas. Primera de Juan capítulo 3 versículo 11. En eso se resume la voluntad del eterno y buen Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 11. Amado, deseo que seas prosperado en todo lo que tú hagas y que te vaya bien. Tú lo decides. Amén. Aleluya. Precioso y buen Dios, Padre Todopoderoso y Eterno, te doy gracias por este tiempo, papá. Te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Te pido bendiga, Señor, a cada persona que está viendo este estudio. Bendice su casa, su familia. Bendice, Señor Dios, su cuerpo. Bendice, Padre Eterno, a las personas que le rodean. Precioso y buen Dios, abre cielos de bendición para cada uno de nosotros hasta que tu bendición sea colmada, seamos empapados y seamos tremendamente transformados. Precioso y buen Dios, te amo en el nombre de Cristo. Aleluya. Amén. Que el eterno y poderoso Dios te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la paz. Que el eterno y buen Dios te bendiga y yo te bendigo en el nombre del Padre, de Jesús y del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén, amén y amén. Pues muchísimas gracias, Verónica, prima, te quiero mucho. Te mando un abrazo bien fuerte donde quiera que estés. De verdad, qué gusto saber de ti. Y Silvia Velasco, bendiciones, hermana, te quiero también muchísimo. Quiero decirles que con la hermana Silvia Velasco ahí nació Hepzibah. Ya van a ser 20 años, Silvia. Así que ha sido una gran bendición. Pues bendiciones a todos. Tengan un maravilloso fin de semana. Recuerden que el vivir bien no depende de Dios, es tu decisión. Ese es el regalo más maravilloso que el Señor te dio. Amén. Les amo. Un abrazo fuerte. Bendiciones. Hasta pronto. Gracias. El lunes nos vemos el lunes. Aleluya. Bye.